Hola a todos, mi nombre es Karen, estudiante del programa Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El video de hoy hablaré sobre los hitos históricos del desarrollo dominante. Para comenzar, explicaré qué es un hito histórico. Un hito histórico básicamente es un acontecimiento importante que haya ocurrido en la historia. El primer hito histórico del que hablaré ocurrió en el siglo XVI, donde fue la época del descubrimiento, y aquí la ideología del mundo se dividió entre ricos y pobres. El siguiente hito histórico fue el Tratado de Tordesillas en 1533, y este se celebró entre las monarquías de España y Portugal, y por esto se divide el Nuevo Mundo. El periodo de la conquista y la colonia, los territorios se transforman en periferias de una metrópoli, y esto lleva a la división internacional del trabajo. La economía de las periferias se dedicaban a la exportación de materias a los países desarrollados, y estos transformaban estas materias devolviéndolas a las periferias en un costo muy elevado, y esto llevó a la revolución industrial. El siguiente hito fue el Tratado de Versalles en 1919, en donde se distribuyen tierras y pueblos. Se habla del discurso de la dominación sobre una supuesta misión civilizatoria, en donde, esto quiere decir que los países del primer mundo tenían una misión con los tercermundistas, y esta misión era llevarlos al desarrollo, con el fin de que estos países fueran capaces de gobernarse por sí solos. Otro hito histórico fue en 1949, en la era del desarrollo, con el discurso de posesión del presidente Truman, en donde vio la necesidad de implementar políticas de desarrollo para que los países menos desarrollados lograran alcanzar un estándar económico y cultural del occidente. En 1960 se habla de la teoría del despegue por Walt Rostow, donde muestra el camino que deben seguir los países del tercer mundo para lograr la modernización. También señala que se les debe proveer de ayudas, ya sea de capital, tecnológicas y de experiencias en el proceso, ya que Walt dice que de lo contrario, de que no se les brinde ayuda a estos países, ellos no tendrán las condiciones necesarias para una innovación económica. Otro hito histórico fue en el 2003, donde el Banco Mundial ilustró diferencias entre los países ricos y los países pobres. Por ejemplo, en los países ricos, los niños que mueren antes de llegar a los 5 años son de 7 por cada 1000, mientras que en los países pobres la cifra asciende a 121 por cada 1000. Otro modelo dominante del desarrollo es el mercado total, que quiere decir que es donde todo se compra y todo se vende, y los bienes se privatizan y dejan de ser públicos. Un ejemplo es que si se privatizan las fuentes de agua, nosotros como ciudadanos perderíamos el derecho a este recurso, y esto pasaría a ser una mercancía en donde no todos podríamos acceder a este recurso económicamente. Como reflexión a los hitos históricos y con la actualidad, es que hoy en día se sigue viendo cómo los superiores siguen dominando a los inferiores, de cómo muchos países dependen de otros países. Por ejemplo, el café, cuando se exporta a otros países, y estos los convierten o les ponen sus marcas, y nos lo devuelven a un precio mucho elevado. Otro ejemplo es que se sigue viendo la discriminación, por ejemplo, de la discriminación económica, social y cultural, y aquí es donde podemos ver el desarrollo dominante. Muchas gracias.